hemos experimentado el poder redentor de Cristo, amén. Y no solamente cuando nos salvó, también durante nuestra trayectoria en la vida somos testigos, escúcheme, somos testigos del poder redentor de Cristo en nosotros. Su poder está acompañándonos y cada instante, cada segundo de nuestra vida somos testigos de ese poder maravilloso. El solo hecho de estar respirando, esa es una gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado entonces vacíos? Tal vez sin esperanza financiera, muchas veces lastimados, ofendidos y en ocasiones hasta menoscabados por otros que nos han despreciado, que nos han herido, que nos han ofendido emocional o sentimentalmente. Sin embargo, mis hermanos, allí, en ese estado, tal vez, hermanos, hasta rotos emocionalmente, quebrados internamente, Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha restaurado y Cristo nos ha sanado. ¿Cuántos dicen amén? Así que vivamos, mis hermanos, como testigos del poder de Cristo. Antes de ir a la palabra, voy a pedirles que me acompañen en oración. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu amado Hijo se encarnó, se hizo uno como nosotros para darnos a conocer al Padre, a nuestro Padre eterno. Gracias, amado Dios, por tu consejo. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que está en nosotros y con nosotros, Señor. Y yo te pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tú, Señor, bendigas a los hermanos que están aquí presentes, Señor, y que tu palabra sea predicada por este vaso de barro, tal y conforme tú quieres que se exprese tu mensaje, Señor. Bendícenos, Señor, y que esta palabra, este mensaje quede grabado en lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mis hermanos, vamos a la palabra nuevamente. La semana pasada compartí esta misma porción y hoy vamos a ver la misma porción con una perspectiva diferente, pero sintonizada con lo mismo. Lucas, capítulo 24, a partir del verso 47 al 49, y también voy a leer Hechos 1:8. Así que, Iglesia Revive, vamos a leer la palabra santa del Señor y honramos su bendita palabra poniéndonos de pie en reverencia a su palabra y reconociendo su poder y autoridad. Dice la santa palabra de Dios, ahí está proyectada, Lucas 24, 47, 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y escuchen, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor retoma esta misma palabra con la que termina el evangelista Lucas y lo vuelve a presentar. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán, ¿qué cosa? No. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Hermanos, quiero empezar resaltando esta pequeña, pero profunda e importante parte de la Escritura. Mire lo que dice. Hermanos, Dios nos ha llamado, Dios nos ha redimido, Dios nos ha restaurado, Dios nos ha trasladado de un mundo de oscuridad a un mundo de su luz admirable. Nos ha hecho una nueva creación en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y una nueva criatura es una nueva creación en absolutamente toda la existencia del ser. Somos nuevas criaturas en la mente, en el corazón, en el pensamiento, absolutamente en todo, hermanos.
Pero todo eso tiene una finalidad. Número uno, dar la gloria a Dios. Pero en segundo lugar, mis hermanos, ¿cuál es nuestra función y cuál es el símbolo de gratitud por la obra portentosa que aún no alcanzamos a entender en profundidad, pero que sabemos que Dios hizo en la cruz del Calvario? Y es que seamos testigos. Y por eso me encanta Nueva Biblia de las Américas, Hechos 1:8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Solamente somos empoderados, mis hermanos, cuando hemos recibido la gracia redentora del Espíritu Santo de Dios. Esa obra poderosa que Cristo hizo en la cruz hace más de 2000 años, el Espíritu Santo la toma y viene y toca el corazón del ser humano. Allí hay una regeneración, hay una renovación para que entonces cada uno de las personas que Cristo ha llamado, elegido y que su Santo Espíritu está renovando, inclinen su pensamiento, su mente, su razonamiento, su intelecto, todo lo que es el conocimiento de esa persona, y reconozca la grandeza de Dios, reconozca el pecado, reconozca su maldad, se arrepienta y crea en Cristo. Pero luego entonces no solamente queda allí la obra de Dios, sino que el Espíritu Santo de Dios nos sigue preparando, nos sigue capacitando y nos sigue empoderando. ¿Y todo para qué? Dice el texto: y serán mis testigos. Mis testigos. Hermanos, somos testigos de muchas cosas en la vida. Y andamos muchas veces allí testificando de todo. Pero hoy mi propósito con este mensaje es que entendamos que no somos cualquier tipo de testigos. Somos testigos del Rey de Gloria, del Señor de señores, del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, del Dios que se encarnó, que se vistió de carne y de huesos para darnos a conocer su grandeza y su poder. Pero ahora Él nos pide que seamos sus testigos. La iglesia del Señor Jesucristo tiene el llamado y compromiso de estar en misión con Cristo. Yo quiero que, esto lo he repetido en las últimas semanas y yo quiero que usted se lo grabe. Estamos en misión con Cristo. Si somos sus discípulos, si le conocemos, si le seguimos, también tenemos que estar en misión con Cristo. Porque un verdadero discípulo le conoce, le sigue y está en misión con Él. Fuimos llamados entonces, redimidos, rescatados, para vivir en la plenitud de Cristo. Por tanto, la iglesia tiene por lo menos 3 propósitos. Y aquí se los voy a presentar. Sí. Número 1, anunciar el mensaje de Jesucristo. Hay un mensaje. El mensaje es de lo más sencillo. El Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio terrenal, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje sencillo es llevar el mensaje de salvación, y el mensaje de salvación incluye arrepentimiento para perdón de pecados. Hermanos, es facilísimo el mensaje. No necesitamos ser grandes teólogos para poder llevar el mensaje. En primer lugar, anunciar el mensaje de Jesucristo. Número 2, ser testigos de su amor redentor. Y en tercer lugar, compartir su amor al llamar a otros al arrepentimiento y perdón. Mis hermanos, déjenme decírselo de esta manera. ¿Por qué anunciamos el mensaje de Jesucristo? Porque somos testigos del amor redentor de Dios. Y como hemos recibido ese amor, queremos testificarle al mundo entero de la grandeza de ese amor, que es la plenitud de aquel que todo lo llena. Y como somos testigos de su amor, entonces queremos, anhelamos fervientemente compartir ese amor que hemos recibido, que Dios en su infinita misericordia y grandeza ha depositado en cada uno de nuestros corazones, para que nosotros entonces compartamos su amor. ¿Y cuándo compartimos su amor? Cuando tenemos compasión y misericordia por las almas que se están perdiendo. Y ese amor redentor de Cristo Jesús derramado en la cruz del Calvario tiene que mover a la iglesia, a su iglesia, en este caso a Revive, a compartir su mensaje, haciendo un llamado para que las personas que nosotros conocemos, los que están en nuestro entorno, se arrepientan de su pecado y su maldad, sean salvos, reciban el perdón, reciban la gracia y la misericordia. Hermano, la iglesia primitiva, eso fue lo que hizo. Voy a hacer algo diferente en esta mañana. Iglesia,
Permítame ilustrarlo con una historia que he titulado El puente que cambió al pueblo. En un pequeño pueblo existía un río que dividía dos comunidades. Y cada año, cuando llegaban las lluvias, el río crecía y se llevaba todo lo que encontraba a su paso. Las personas entonces vivían con miedo. No podían cruzar. No podían ni siquiera ayudar a los que estaban al otro lado. Y cuando alguien caía al agua, nadie podía rescatarlo. Un día, mis hermanos, un hombre desconocido llegó al pueblo. Escúcheme, era carpintero, humilde, silencioso. Y cuando vio el sufrimiento de la gente, comenzó a trabajar solo, sin que nadie, escúcheme, se lo pidiera. Día tras día cortaba madera. Escúcheme, cortaba madera, medía y clavaba y construyó un puente sólido, hermoso y seguro. Muchos en el pueblo se burlaban. ¿Para qué pierde tiempo en eso?, se preguntaban algunos. Otros decían, ese río siempre gana. ¿Qué puede hacer un hombre solo? Pero el carpintero siguió construyendo. Y finalmente llegó el día en el que el puente estuvo listo. Cuando las lluvias crecieron ese año, el río volvió a rugir, pero esta vez el puente resistió. Por primera vez en décadas, y yo diría en centenares de años, las dos comunidades estuvieron unidas. Sintonices, hermano. Las personas pudieron cruzar con seguridad, las personas pudieron rescatar vidas y llevar ayuda a quienes estaban en peligro de muerte. Lo más sorprendente fue esto. Aunque el carpintero ya se había marchado, la gente seguía contando su historia. Señalando el puente, hermanos, y diciendo, lo que ves ahí cambió nuestra vida para siempre. La historia seguía contándose. Desde entonces, cada habitante vivió con un propósito: testificar de aquel carpintero que transformó su destino. Jóvenes, iglesia, hermanos, iglesia amada, esa historia es nuestra historia. Esa es nuestra historia, hermanos. Nosotros éramos como ese pueblo, separados de Dios, sin esperanza y arrastrados por la corriente del pecado. Pero vino Cristo, el verdadero carpintero del cielo, y Él mismo convirtió, Él mismo, hermanos, el Señor Jesucristo, se convirtió en el puente que une al ser humano con Dios. Es extraordinario, hermanos. Su cruz no solo resistió el juicio divino, porque ahí en la cruz del Calvario el Señor recibió toda la ira que ustedes y yo merecíamos. En la cruz, Cristo, el carpintero del cielo, resistió el juicio divino, pero también venció la muerte y el pecado para traernos libertad espiritual y vida eterna. Y ahora, hermanos, que hemos pasado por ese puente, nuestra tarea no es quedarnos callados. Llevo 5 semanas predicando de la gran comisión y aún no veo el fruto.
Yo espero que hoy el Espíritu Santo de Dios nos convenza a todos de pecado, de justicia y de juicio. Y que entendamos a través de esta pequeña historia narrativa que le he compartido, de que Cristo cruzó ese puente para unirnos con Dios. Y como dice la carta a los Hebreos, que hoy todos nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, porque hay un sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo, por los que Él adoptó. Nuestra tarea es vivir como testigos del poder redentor de Cristo, decirle al mundo: lo que Cristo hizo por mí cambió mi vida para siempre, y Él puede cambiar la tuya también. Ese es el mensaje, hermanos, de la palabra de Dios. Yo quiero que le diga al que está ahí junto a usted: tienes una misión por entregar. Dígaselo. Tienes una misión o tienes un mensaje por entregar. Tienes un mensaje. ¿Hay aquí alguien que no tenga un mensaje para entregar? Más les vale que ninguno levante la mano, porque todos tenemos un mensaje para entregar. Hermanos, así como el puente que es Cristo permitió esa unión de nosotros con Dios, ahora nuestra comisión es ser puentes para que los que no conocen a Cristo vengan al conocimiento de la verdad y sean libres de toda esclavitud. ¿Cuántos esclavos ¿Cuántos esclavos habíamos? ¿Cuántos de nosotros éramos esclavos del mundo? Todos nosotros éramos esclavos del mundo. Y entonces Romanos, en el capítulo 6, retoma esta idea y dice: pero ahora, siendo libertado de la esclavitud del pecado y de la maldad, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora quiero preguntarles, hermanos, y yo voy a levantar mis dos manos, y pudiera levantar mis pies también los levantaría. ¿Cuántos siervos de justicia hay aquí? Démosle un aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Hermanos, así como el pueblo señalaba al puente, tú y yo señalamos a Cristo. Por eso Colosenses toma esta idea y a través del apóstol Pablo dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Somos testigos de su poder que rescata, que transforma y restaura lo que nadie, hermanos, nadie más puede cambiar. Podemos ser muy inteligentes, muy hábiles, no importa, hermanos. Yo recuerdo siempre que pienso en esto del fallecido doctor Derek Prince, y él decía: si no hubiera tanto inteligente tonto en el mundo, no tendríamos tantos problemas. Y es la verdad. Mis hermanos, ahora bien, ¿cuándo y cómo y dónde comenzamos la misión? ¿Cuándo, dónde y cómo comenzamos la misión? Le diré primero el cuándo y cómo cumplimos la misión. Cuando creemos y somos testigos de Cristo. Ahí inmediatamente empezamos la misión de ser testigos. Ahí. Cuando creemos y somos testigos de Cristo. Voy a resumirle aquí en unos párrafos corticos lo que leímos en Lucas 24:48 y en Hechos 1:8. Dice, y presten atención, es importante: y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24:48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y luego en 1:8 del libro de Hechos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Hermanos, yo quiero que usted entienda que una cosa es que somos testigos y otra cosa muy diferente es ser testigos. Somos testigos para ser testigos. Son dos cosas similares, pero con implicaciones distintas. Se lo voy a decir así. Puedes ser testigo del poder de Cristo en tu vida, pero no testificar de ese poder regenerador con otros. Puedes conocer a Cristo, pero no darlo a conocer. Puedes ser bendecido, pero no compartes la bendición. ¿Somos testigos? Sí, somos testigos, porque Dios
nos restauró, Dios nos cambió y nadie más que cada uno de nosotros sabemos, mis hermanos, el cambio poderoso, sobrenatural, porque es un cambio sobrenatural que Cristo, con su poder, con su infinita gracia y misericordia a través del Espíritu Santo, ha hecho en nosotros. Todos nosotros sabemos porque sabemos quiénes éramos y sabemos lo que somos ahora. Todo para la gloria de Dios. Pero eso no es suficiente, mis hermanos, porque yo puedo ser testigo de todas esas cosas en mi vida. Pero la palabra nos dice que debemos dar el siguiente paso para ser testigos. Eso implica testificarle al mundo, contarle al entorno nuestro con los que compartimos a diario, con lo que a veces malgastamos el tiempo inútilmente hablando de cosas pasajeras, insignificantes, de política, de cosas, de esto, de aquello, y menos de lo que tenemos que hacer, que es entregar el mensaje del Señor Jesucristo. Oh, mis hermanos y amigos, escúchenme por favor. Si recibimos el poder del Espíritu Santo, no podemos permanecer callados e indiferentes ante tanta mortandad espiritual. Hay mortandad espiritual. Y yo les quiero compartir una cita bíblica del Antiguo Testamento que ilustra exactamente lo que está pasando hoy. En esa época el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio de Judea. El Israel del sur fue llevado a cautiverio a Babilonia. Y en medio de ese pueblo Dios dejó 2 profetas. Miren ustedes, hermanos, era una multitud grande de israelitas. Sin embargo, se les había olvidado que la misión principal de ese pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios en ese entonces, era contar y manifestar la gloria de Dios a todas las naciones paganas. Y Dios entonces llama en esa época a 2 profetas. Sin embargo, el pueblo no escuchó, Jeremías y Ezequiel. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 37, verso del 1 al 5. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Esto es metafórico. Escuchen. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban secos. Mis hermanos, son muchísimos los que hay en este valle de lágrimas que sus huesos están secos espiritualmente. Están muriendo espiritualmente. Yo diría, están muertos espiritualmente y ellos no lo saben. Porque aún el esqueleto se mueve. La mente razona y piensa, pero ellos, como no quieren acercarse a la verdad, y no hay quienes de nosotros vamos y les prediquemos, no entienden que ellos se están moviendo y que ellos están razonando, pero con una mente caída y con un razonamiento caído, dominado por Satanás. Porque el Señor lo dice, que el Dios de este siglo, que es Satanás, está haciendo su trabajo y lo está haciendo mejor que los cristianos. ¿Y qué dice la palabra? Que más poderoso es ¿quién? El que está en nosotros. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Dice, Él me hizo pasar alrededor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. El verso 3 dice, y me preguntó. Escuchen la pregunta, hermanos, porque es retórica y hoy es para cada uno de ustedes y para mí. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, todo lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces mire lo que le dijo el Señor al profeta Ezequiel y hoy te dice a ti, iglesia de Dios. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huecos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que ellos lo que el profeta Ezequiel profetizó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La palabra del Señor. Dejemos historias, cuentecitos. El mensaje que tenemos que entregar es la palabra del Señor. ¿Qué le vamos a decir a ese montón de huesos muy secos? Vamos a declararle la palabra del Señor.
¿Y por qué la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor es la única que tiene el poder de crear cosas nuevas y hacer mente nueva, corazón nuevo, y transformar ese corazón de piedra, como era el de todos nosotros, en un corazón de carne sensible a la palabra de Dios. Así dice el Señor Dios a esos huesos: voy a hacer algo que en ustedes entre el Espíritu y vivirán. Bendito y alabado sea el Señor. Mis hermanos, estamos como en los tiempos del profeta Ezequiel. Hay una gran multitud de cadáveres, personas muertas espiritualmente en sus delitos y pecados, que están en camino de perdición y que un día enfrentarán el santo juicio de Dios porque no se han arrepentido. Y la pregunta que yo quiero presentarles a todos ustedes, iglesia, es: ¿por qué no se arrepienten? ¿Por qué no se arrepienten? Yo he escuchado muchas veces quienes dicen: ese ya no entiende, ese ya no escucha. Y somos re fáciles para desechar al mundo. Hermanos, si yo le digo, si no hubiera sido por la gracia y misericordia del Señor, yo no estaría hoy aquí parado, y sí que menos como pastor. Pero lo más importante, yo no estaría aquí disfrutando de la salvación que Dios me regaló si las personas se hubieran detenido de predicarme y de hablarme la palabra de Dios. Me hablaban, yo decía no, hasta que llegó en el tiempo del Señor. Y ese día fui convencido de que no era salvo, de que iba derecho al infierno. Y dije: yo no tengo la salvación, yo la quiero. Hermanos, no sabemos en qué momento la palabra va a dar fruto, pero nuestra misión es compartir el mensaje. El resto es obra de Dios. No, nosotros no convencemos, diría mi abuelita, no convencemos ni al hermano, pero el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo entreguemos el mensaje. Hermanos, ¿por qué no se arrepienten? Porque no conocen a Cristo y su obra poderosa en la cruz. No basta escuchar, es necesario conocerlo. Y déjeme decirle esto: Jesús no es un desconocido para el mundo. Háblele a un musulmán de Jesús y ellos saben quién es Jesús. Háblele a un mormón de Jesús, ellos saben quién es Jesús. Háblele a un testigo de Jehová de Jesús y ellos saben quién es Jesús. Háblele a los ateos de Jesús y ellos saben quién es Jesús. Saben, no más, han escuchado de Jesús, pero necesitan conocer al Jesús que se revela aquí en la palabra de Dios. Hermanos, porque solamente cuando leemos y esta bendita palabra se revela en nuestros corazones, entonces y solo entonces podemos conocer que el Jesús que usted y yo necesitamos y que el mundo necesita es el que está escrito desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Y es solamente por Jesús que conocemos al Padre. Por eso hay muchas religiones, incluidas las miles de religiones que hay en el hinduismo. Conocen a Jesús de oídas, pero no se han acercado a conocer la verdadera revelación de Dios que solamente está en la Biblia. Y usted y yo tenemos ese compromiso. Hermanos, ¿y cómo conocerán si nadie les comparte el anuncio de salvación, las buenas nuevas? El evangelio glorioso de Cristo Jesús es una buena noticia, escúcheme, que comienza con una mala noticia. Démosle primero la mala noticia para que la buena noticia impacte. ¿Y cuál es la mala noticia? Que las personas necesitan entender que hay esperanza. Pero para que abracen la esperanza a Cristo como Señor y Salvador, necesitan conocer su condición espiritual en la que están. ¿Estás muerto en tus delitos y pecados? Así era yo. Así estaba yo, muerto en mis delitos y pecados. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Punto. Es urgente comunicarles con amor, hermanos,
que espiritualmente ellos están muertos en delitos y pecados, que necesitan arrepentirse y dirigir su fe al único que tiene el poder para perdonarlos, para salvarlos y darles el regalo más valioso, la salvación y la vida eterna con Dios. Ellos necesitan escuchar de nosotros como la historia del puente, que Cristo es el puente y que si queremos unirnos a Dios tenemos que pasar por el puente que es Cristo Jesús y tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Amado hermano, recuerda que Jesús te llamó para ser testigo del poder redentor que transformó su historia, tu historia. Tu vida y la mía son historias reales que preparan el corazón para enseñar, en primer lugar, que Cristo transforma vidas reales. Cristo transforma vidas reales, mis hermanos. No son ideales. No es como por ahí muchos predican, ven a Cristo y tu vida cambiará. Vas a tener casa, carro, beca, prosperidad por montón. Tus problemas van a desaparecer. No, mis hermanos, ese no es el verdadero evangelio. Problemas, dígame una cosa, o es que yo estoy loco. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? ¿Y todos somos cristianos? ¿Y creemos en Cristo Jesús? Amén. Sin embargo, los problemas siguen presentes, porque eso es la parte de esta vida. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? Pues la esperanza, mis amados hermanos, es que Cristo está con nosotros, acompañándonos en medio de esos problemas y no estamos solos. Y cada vez que tenemos un desafío, cada vez que enfrentamos una dificultad, cada vez que nos enfermamos, sabemos que en medio de ese proceso hay un propósito maravilloso y que una vez que salimos de ese pequeñito desierto, nuestro nivel de fe sube y la gloria de Dios se manifiesta mejor. Cristo transforma vidas reales, no ideales. Segundo, Cristo nos ha llamado para ser testigos. No es un acto reservado para expertos. No es que tenemos que ser apologistas graduados, defensores de la fe con un conocimiento tremendo. No, mis hermanos, no es un acto reservado para expertos, sino para los redimidos del Señor. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Entonces tú eres testigo. Tú eres testigo y ese plan y esa misión es para ti. En tercer lugar, Jesús entra en el vacío. ¿En cuál vacío, mis hermanos? Jesús entra en el vacío humano. Hay carencias emocionales. Hay carencias espirituales. Hay vacíos internos que aún pueden estar ahí prevaleciendo. Pero Jesús viene y lo llena todo. Porque la palabra de Dios dice que Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo. Y todo es todo. Cuando está la plenitud de Cristo en nuestras vidas, ansiedad se va, tristeza se va, estados melancólicos tienen que huir y desaparecer porque las tinieblas no soportan el reflector de la luz admirable de Cristo. Jesús entra en el vacío humano y lo llena con un propósito. Cuarto, la misión comienza cuando conocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sabes lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Cuántos dicen amén? Entonces comparte esa verdad. Y en quinto lugar, como Ezequiel, tenemos un mensaje. Cada creyente es llamado a proclamar el mensaje de la palabra de Dios, ni más ni menos. La palabra de Dios. Déjese de armar historietas y cuentecitos. Empiece a compartir la palabra de Dios. Si no le dan sino 3 minutos, 2 minutos 30 segundos la palabra de Dios y 30 segundos su testimonio, así. Porque lo que la gente quiere escuchar, sí, el testimonio es importante, pero realmente no va a salvar ni va a traer al evangelio tu testimonio a nadie, es la palabra de Dios. Cada creyente es llamado a proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, guiados, capacitados y empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, en conclusión, Jesús resucitó, Jesús murió, Jesús resucitó y abrió el camino, construyó ese puente. El carpintero vino y construyó el puente
para que todo aquel que se arrepienta y crea sea perdonado. Así lo dice Lucas 24, 46, 47, que lo leímos. Esto no es solo una gran noticia para conocer, sino un mensaje poderoso, poderoso para anunciar, mis hermanos. Él dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo Jesús. Ya lo dije la semana pasada. En el original griego, en Marcos 1:15, dice, siendo que predicaba, mientras que proclamaba el Evangelio. Él mismo era el Evangelio. Y Él mismo es el Evangelio. Esto significa, hermanos, primero que debemos reconocer nuestro pecado. Segundo, dejar nuestras propias formas de vivir. Y en tercer lugar, confiar plenamente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero Jesús no solo perdona, también envía. También envía. Dile ahí a tu vecino, Dios te ha enviado, cumple tu trabajo. Dile, Dios te ha enviado, cumple tu trabajo. Prometió que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos y lo cumplió. ¿Y hasta cuándo Él nos va a estar acompañando? Hasta lo último de la tierra. Hermanos, el perdón de Dios no nos deja sentados, nos pone en movimiento. Entonces, iglesia, yo quiero cerrar el mensaje de esta manera. ¿Por qué estamos tan cómodos? El lugar es muy agradable, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Yo tuve la oportunidad, le voy a decir en 20 segundos, hace varios años de ir a Honduras, a Tegucigalpa, a la iglesia de un pastor amigo. Sillas de metal, solo con ventiladores, 3 servicios el domingo, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, más de 2,000 personas. Y la gente que llegaba, la gran mayoría, ahí se quedó hasta las 4 de la tarde, con un calor impresionante. Y con unas sillas que no eran nada cómodas, que después de 5 minutos usted ya estaba mirando si era mejor estar sentado o parado. Y nosotros tenemos aquí toda la comodidad. ¿Y dónde está nuestra entrega? ¿Dónde está nuestro amor a Cristo? ¿Dónde está nuestra gratitud, hermanos? Se nos olvida que allá afuera hay gente que está yendo derechito al infierno. Hermanos, el perdón de Dios no nos deja sentados, sino que nos pone en movimiento. Voy a concluir con esta pequeña frase. Somos perdonados para entregar su mensaje, salvados para servir, amados para compartir su amor. Voy a decírselo nuevamente. Somos perdonados para entregar su mensaje, salvados para servir y amados por Cristo para compartir su amor. Hoy Cristo sigue llamando. Cree en el Evangelio, recibe su perdón y entrégale tu vida. Tu vida y la mía nunca nos ha pertenecido. Siempre ha sido de Dios. Ahora voluntariamente entrégale tu vida. Él sabe hacer cosas perfectas, nosotros todo lo echamos a perder. Yo se los he dicho, hermana iglesia, cuando hacemos cosas buenas no somos nosotros, es Dios. Todas las veces que hacemos las cosas malas, eso somos nosotros. Hermano, sé testigo de lo que Él ha hecho. Si todavía no has venido a Cristo, hoy es el tiempo. Si no has tenido un arrepentimiento genuino, verdadero, y tú lo sabes, si lo has tenido o no lo has tenido. Pero si hoy la palabra te ha hablado, el Espíritu te está convenciendo de que no has tenido un arrepentimiento genuino, hoy es el tiempo. Recuerda que Él murió por ti, resucitó por ti y te ofrece perdón, vida nueva y propósito eterno. ¿Hay alguien aquí que hoy quiera entregar su vida a Cristo? Levante la mano y vamos a orar por usted. No le dé pena. Yo recuerdo la primera vez que fui a la iglesia, por primera vez. Y durante las alabanzas y todo el mensaje yo ya sabía que necesitaba recibir a Cristo, pero no sabía cómo. Y cuando el pastor llamó, a mí no me importó que había allí casi 150 personas en esa época y levanté la mano. Y dije, yo quiero. Porque la salvación es personal. ¿Hay alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo y quiere hacerlo hoy? Y si ya eres suyo, si ya lo has recibido, y si ya le perteneces a Cristo, pregúntate, iglesia, ¿estoy viviendo como testigo? Yo quiero que se pregunte usted, ¿estoy viviendo como testigo?
¿Estoy compartiendo lo que he recibido? Se los dejo de tarea. Pregúntese si está viviendo como testigo de Dios, no del mundo. Si estás compartiendo lo que has recibido de Dios. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias te damos, amado Dios, por tu gracia y tu misericordia que no merecemos, Señor. Pero tu amor es tan grande, infinito y poderoso que aún siendo vasos inútiles, Señor, imperfectos, llenos de pecado y de maldad, tú has irrumpido la historia de la humanidad y has construido ese puente con tu propia vida, Señor. Gracias, Padre amado, por ser nuestro Redentor y Salvador. Gracias, amado Señor Jesucristo, por lo que haces y seguirás haciendo por todos nosotros, porque tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Padre, yo te pido, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que el poder del Espíritu Santo nos mueva de nuestra comodidad y nos lleve a la comunidad en la cual vivimos, Señor, para que compartamos tu palabra. Todo te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados.